Ángel, ok. Ahora, no sé si es importante que tomen las clases que hemos colocado en Zoom, ¿no? No, Ok, sí, a eso quisieras. en Instagram. Antes, aprovechar lo que En YouTube, perdón. Metaverso. Sí. Ahí importante. Oigan, pero por favor, quédense aquí. Estoy aquí, sí. No hay manera, señores. Tienen que ver nuestras clases. Canal de YouTube. Estos 3 días yo se los seleccioné en playlist. ¿Saben lo que es playlist? Nosotros tenemos ahí 77 clases grabadas. Si usted hace una clase por semana, le va a tomar más de un año ver esas clases. ¿Entiende? Entonces tienen que proponerse estudiar. Ahora, ¿qué tienen? Tienen el playlist. ¿Qué quiere decir? Que usted dice, yo quiero saber de contrato. Bueno, pero tiene 77 clases. ¿Cuál es el estudio? Usted se va a playlist, contrato Farvar, le da allí y va a ver las 8 o 5 clases exclusivas de ¿qué? Contrato Farvar. Esta clase queda grabada en el playlist de contrato Farvar financiación. Ya llegó a ese clip. Lo que están comenzando, se lo que están recién, vienen iniciando el negocio de real estate, playlist. Ahí van a tener 8 clases. Esas 8 clases son mandatorias. Ahí está desde cómo hago un open house, cómo conozco al comprador, cómo interactúo con el vendedor, cómo desarrollo mi marca personal, cómo es el negocio de real estate. Entonces dice, iniciando el real estate. Ya está ordenadito, Juan. No tienes que decir cuál me sirve, cuál no. Iniciando. Quiero ver masterclass. Todas las personas que han venido invitadas, desde personas que le enseñan códigos de etiqueta y vestimenta, hasta lender, appraiser, preparadores, prestamistas, oradores, están grabadas ¿dónde? En el playlist que dice masterclass. ¿Se dieron cuenta? Todo está seccionado. Ya no hay excusa. Tienen que ver esa clase. Porque no hay manera de que ella quiere saber lo que es un contrato. You can keep pushing it if you want. Just speed, right? Yep, just make it go fast. Well, this is a 10, this is a normal. Yeah, so this is what O de repente te toca aprender financiamiento. Right, so if you want Pero la clase la está dando Juan hoy. La clase la podemos repetir dentro de 2 to semanas. decide ¿Qué va a traer como consecuencia de esto? lower it, Va a traer como consecuencia que usted tiene que perder tiempo. play with that part. Usted se lee la clase hoy de So, financiamiento. but this is a good one. ¿Dónde la busco? Usually La it's more. busco en el playlist de Yeah, Farva. you can do this. Entonces está as fast as sencillo, you want. pero tienen que hacerlo. Oh, No es que nos llamen a las 9 de la noche el sábado. Yo quiero que me enseñes a hacer una that's oferta. what I said. Por teléfono. He tenido esos casos. ¿Tú has tenido eso? Yo pensé que yo era el único. Bueno, No, sí, entonces, ¿se dan cuenta? No hay manera. Entonces se molestan cuando le digo, primero ve la clase, donde Juan te explica paso por paso, te explica cómo tomar la firma electrónica. Marico Asunto, ¿te puedes que tú me favor? digas en la línea 45, ¿qué pongo ahí, Goldberg? Entonces yo, en la línea 45, esto sí te lo puedo aclarar por teléfono, pero no. La clase pasada fue, Juan, 43 pasos, 10 minutos, una oferta. ¿Quién vino a esa clase? ¿Qué les expliqué? Hay 43 asteriscos de esto que usted tiene que llenar. Y está en capacidad, y tú lo llenas en cuánto tiempo la oferta. 1 minuto. Yo le puse 10. Bueno, pues no tiene Claro, la 40 experiencia años. ya uno va. Juan nació con un... No. Bueno, él hace No, porque realmente cuando uno tiene conocimiento es simplemente, yo le puse 10 minutos. sí, 1 minuto, 1 minuto y medio, algo Bueno, así, se puede llenar. yo les puse, tienen esos 43 puntos de los asteriscos, son 58 que les dije, pero de los 58 en realidad tiene 43. En 10 minutos ya tiene la oferta, pero tienen que practicar. Graso error es que no todos no hacen oferta, a todos se les mandó de tarea eso, no hacen oferta. Hubo a gente que de los que habían 20 y pico, casi 30 por Zoom, más los que habían aquí, solamente 4 o 5 me mandaron las ofertas para que yo se las revisara. De resto, más nadie me las mandó. Y les hice las correcciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, hagan la oferta ahorita, no esperen el día de que tienen el negocio, porque ahí lo van a hacer bajo presión. Emocionalmente van a estar tensos. No van a fluir igual. Hagan la oferta ahorita. Listo, ya tú tienes el micrófono. Sí. Y la idea de hacer las ofertas, obviamente, es por ahora mismo, aunque uno no tenga un cliente, es porque los ayuda a ustedes a vencer ese monstruo y se los podemos revisar con anticipación y te empiezas a dar cuenta dónde está tu carencia de
de dominio y conocimiento. Ok, hoy nada más vamos a hablar de la cláusula 8 de financiamiento de este contrato. Los que les dije, los que pudieran se colocaban en For Simplicity y se metían en el formato de ASIS o el Regular Contract, que es igual. Las 3 primeras páginas y la cláusula de financiamiento es idéntica en ambos contratos. ¿Verdad? Ya hubo clases anteriores donde yo expliqué la diferencia entre ambos contratos y cuándo debería ser la utilización de cada uno. Claro está, para los que son listing agents hoy en día, tienen que estar muy pendientes de que las ofertas sean formalizadas en el nuevo contrato. ¿Por qué? Porque ese nuevo contrato está diseñado para ventajear con una increíble inclinación al vendedor. De ahí la importancia de saber de este contrato y especialmente a esos agents como nosotros que nos dedicamos a representar ¿a quién? Al comprador. Pero o sea que la gente siempre quiere puro compradores. Pues es lo más fácil, dicen ellos. Claro, no han venido a la clase mía de listing, ¿verdad? Que se entiendan la matemática de real estate y el negocio de real estate está en ser listing agent, no ser buyer agent. ¿Ok? Pero entonces, todos siempre queremos lo más fácil, ¿no? Supuestamente. Listing agent es un poquito más difícil porque tienes que adaptarte al rechazo. El rechazo. Hacerte... o sea, hacer que el rechazo en ti se vuelva, como se dice, algo de costumbre. Y cuando así lo haces, empiezas a recibir y sabes tratar lo que es un listing. Entonces, volviendo al caso, pila o sea, pendientes los agents que tengan contratos de listing, porque si tienen propiedad en listing, deben recibir todas sus ofertas en el nuevo acuerdo, que es mucho más ventajoso para el vendedor. Ahora, vamos a hablar de la sección 8 de este contrato, ¿verdad? La cual se encuentra en la página número 3 del contrato. Y vean ustedes, vamos a entenderla, ¿verdad? Dice, sección 8 es ¿qué? Financing. Y vean ustedes, tiene 4 opciones. La opción A es que la transacción es ¿qué? Cash. Para los que no entienden lo que es una transacción cash, la única puerta de salida que tiene es las inspecciones. Después que esa puerta se cerró, la transacción es que todo lo que tiene en dinero en custodia está sujeto a ser peleado. O sea, a que usted probablemente va a perder ese dinero, su cliente. Si está representando ¿a quién? Al comprador. Mientras que si está representando al vendedor, podría ser una posición de ventaja porque ya ese dinero que está en custodia casi ya es ¿de quién? Del seller. ¿Ok? No hay ninguna condición cuando es cash de la propiedad, al menos que la propiedad sufra una destrucción. Vino un huracán, se llevó mitad del techo y usted ya no la quiere comprar, evidentemente, como no era la casa bajo las condiciones que se contrató, allí sí hay una salida del contrato. Pero de otra manera no la hay. O que ocurrió un incendio o inundación en la propiedad por X o Y razón, ¿verdad? Ahora, la opción B es la más utilizada, que es la opción de ¿qué? De que el contrato está sujeto a un financiamiento. ¿Ok? Esa es la cláusula más usada desde el punto de vista de el 95% de las transacciones es en efectivo. Por consecuencia, esta es la opción más utilizada. Si seguimos más abajo del contrato, ¿verdad? En la siguiente página nos vamos a encontrar con las otras 2 opciones, que son la C y la D. ¿Cuándo se usa la D? Cuando en la negociación se está asumiendo un préstamo que probablemente el vendedor tiene. Ustedes, como deben saber, tanto los préstamos FHA como los préstamos VA son asumibles por el comprador si se quisiera negociar en ese sentido. Claro está, si usted, los que no están en esta industria, yo tengo 22 años en esta industria y si les puedo decir, todavía no se ha llegado a esa necesidad de que las personas para vender tengan que dejar que alguien asuma el préstamo. El mercado todavía no lo ha dado. Pero en el año 1985, cuando los intereses eran 16%,
¿verdad? Imagínense, si ahorita con 3 y 4 la gente para calificar, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Imagínense a un 16%, que era el prime rate de esa época. Entonces, los vendedores que tenían que vender y tenían bastante equity o tenían un préstamo ya con un interés de 3 y 4%, por decir hoy en día, entonces podrían dejar que el comprador asumiera esa hipoteca para poder realizar la venta. De otra manera era bien difícil. Entonces esos tiempos no han llegado, esperemos que no lleguen tampoco, pero eso es lo que se llama colocar allí la asunción de una hipoteca. La otra es un purchase money mortgage. Esta es en las situaciones de que el vendedor que va a financiar parte de la compra. Debido a que él tiene gran cantidad de equity, está dispuesto a dar un préstamo, una segunda hipoteca del comprador. Ese es un ofrecimiento que puede pedir el comprador, ¿no? Estoy viendo una casa de 200,000, me llega una oferta, el comprador tiene un préstamo de 150,000, tiene $10,000 de down y pide un purchase money mortgage de $40,000 ¿a quién? Al vendedor. El vendedor seguro está dispuesto a dar esa, o sea, es una oferta, recuerden, está dispuesto a dar eso, por eso es que se utiliza este purchase money mortgage. ¿Y dónde se denota ese purchase money mortgage? Para que más o menos lo sepan, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquí en la parte de financing? Y aquí donde dice others, se coloca purchase money mortgage y la cantidad que está pidiendo. Para eso es que es específicamente eso allí en el contrato. Entonces, sigamos aquí con la cláusula número 8, ¿verdad? Ya saben las 4 opciones que existen. Por lo general, vamos a utilizar ¿cuál? La sección B, y es la que más nos interesa hoy en día. ¿Y por qué nos interesa? Porque debido al cambio que ocurrió ahorita el 1 de noviembre, ya el comprador no tiene tantas ventajas de poderse retirar del contrato. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Vean ustedes, en el contrato anterior, el comprador podía retirarse después del periodo de aprobación del préstamo si el appraiser no daba y le tenían que devolver ¿qué? Su dinero. Ahora no, el periodo de aprobación cierra y haya hecho o no haya hecho el appraiser, si se retira pierde el depósito. O sea que en ese aspecto vamos a tener que ser más cuidadosos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una experiencia así de ultratumba, de esas de que el comprador le van a quitar el depósito. ¿Sí? ¿Verdad? Y cuéntanos esa experiencia. ¿Estuviste estresada? ¿Ansiedad? Sí, fue un tema bastante complejo porque no era solamente el depósito de $3,000 que en principio habíamos puesto como garantía, como pues Sí, para como comprar, sino que después pasaron muchas otras cosas y el depósito se fue subiendo, porque el lender nos daba como la seguridad garantía. de que se iba a poder, pero después nos salía con que no, incluso se nos cayó el contrato una vez con el lender, pero no lo supo el cliente. Entonces, pues nosotros, mi esposo y yo, porque mi esposo también hace real estate, entonces estábamos pues, por supuesto, del lado del cliente y eso pues así enleonados con el lender que era esto de por Dios, y bueno. Pero el estrés que causa, ¿verdad? Pero el tema era que eran $10,000 sí. en juego y estuvimos a esto de hacer que el cliente perdiera ese dinero. Claro, no se le forzó a él que pusiera eso, fue decisión propia y se le dijo, ¿está seguro? Que sí, yo quiero esa casa, yo quiero esa casa. Entonces... Bueno, por ahí no estabas tan mal, porque eso, ven ustedes la clave que ella acaba de decir. Se le dijo al cliente y fue la decisión del cliente. Sí, Señores, si algo que les pudiera address, o sea, o dirigir a ustedes, es que siempre dejen que la decisión sea de su cliente. Usted no tome decisiones. Usted le dice, mira, esto es lo que el seller está pidiendo si quieres continuar. Mi recomendación es, no tenemos una aprobación del préstamo, no tenemos una seguridad del prestamista, sino tenemos que irlo a ver y sentarnos con él, que él cara a cara te diga cuáles son tus expectativas de cierre. No que me las diga a mí para yo comunicártelas. Pongan a la gente en responsabilidad. Los mortgage brokers quieren que tú le digas al cliente, no ellos al cliente. ¿Por qué? Porque se quieren lavar las manos y lavar la cara después.
Entonces, Sí. tenemos que hacerle, como se dice, accountability al que tiene que ser. Y especialmente si ellos han escogido la compañía de préstamo, ¿no? Porque muchas veces es un primo de ellos, un amigo de ellos, y se les caga en la madre, pero el cliente no se recuerda de ellos. ¿Se recuerda de quién? De uno, ríete. Porque recuerden que nosotros somos los que tenemos que llevar esa antorcha, como las Olimpiadas, hasta Atenas, hasta allá, hasta el final. ¿Ok? De ahí la importancia que yo les he dicho. Busquen compañías de mortgage broker que realmente sean reliable, que creen una relación con ellos. Yo les he dado un par de recomendaciones de gente por ahí y que son buenos y que yo sé que son responsables. Pero a la hora de la verdad, volviendo al punto que les quería decir, ese dinero en custodia que tu cliente va a perder, aunque no son tuyos los $10,000 o los 3 o los 1,000, yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, lo que me sigue pasando. Es una vergüenza para mí que el cliente pierda eso. Yo, en el momento que ya empiezan a hacer las cosas negativamente, voy al baño varias veces. O sea, no estoy tranquilo, ando pensando en eso, me quita tiempo de resolución. En mi casa hasta me vuelvo un ogro, todo. Entonces, no duerme. Sí, o sea, para las personas que somos y que verdaderamente somos preocupados por nuestros clientes. Ahora, para el que no es en nada y que no le importa lo que es en esta cuestión de representar clientes, bueno, ese no, quizás ni le afecta nada, más bien se va a gozar en su madre. ¿Ok? Entonces, principalmente piensen en eso. El estar preparado va a evitar que usted cometa y pase por esta circunstancia, porque lo más seguro que tienen y la probabilidad más alta es que en algún momento esa circunstancia va a pasar, ¿verdad? Entonces, no extralimiten, y especialmente ahora que este contrato, ¿ok? Entonces, van ustedes lo que dice este contrato. Dice que el contrato estará contingente a que en un periodo y lo dejan en allí. ¿Qué se les ha dicho a ustedes en las instrucciones? Nunca deje eso en blanco. Si yo estoy representando al comprador, ¿cuántos días voy a colocar? ¿Recomendado? 35. 45 o 60 sería muy largo. No creo que nadie se vaya a juntar, ¿verdad? Pero usualmente el periodo de aprobación del préstamo. Y ahorita vamos a entender lo que es la aprobación del préstamo. ¿Ok? Entonces, si yo soy el que representa al comprador, por lo general, ¿qué? 35, si es posible 40, mejor todavía, ¿no? Pero si yo estoy representando al vendedor, yo no quiero más de 25 a 30 días. Entonces vean las diferentes posiciones, ¿no?, que deben de tener. Si yo represento al comprador y recibo una oferta, esa oferta me debo fijar en esa línea, que es la 29, que no sea mayor de 30 días. Y si es posible colocarle, ¿qué? 25. Y hasta 20, ¿por qué no? Hoy en día, recuerden que estamos en un mercado de vendedores y el que establece las reglas, ¿quién es? El vendedor. O sea que en ese sentido te puedes dar el lujo de push a 25 o a 20 días. Recuerden, el comprador está enamorado de la casa, ¿no? Como decía nuestra querida colega allí, enamoradísimo. ¿Cuál es que es tu nombre? Pero no me lo grabé completamente. ¿Tu nombre? Angeli. Angeli decía que, ¿verdad? El cliente le dijo, no, esa es la casa que yo quiero. Bueno, si es la que tú quieres, yo nada más te doy a 20 días para probar. Si soy el listing agent, ¿sí o no? Sí, pero, Bueno. pero alterno a eso también le hacía como hacer un compromiso, porque decía, pero ¿tú qué opinas? Yo la quiero, pero ¿tú qué opinas? Bueno. ¿Qué dice el lender? Entonces uno se siente como con la responsabilidad de, uy, Dios mío. Sí, siempre los clientes van a hacer eso. ¿Qué opinan? Porque quieren el reforzar el hecho. Es como cuando uno se va a casar, ¿no? Que uno dice, y entonces siempre pide la opinión, ¿qué tú crees? ¿Me debo casar? Uno sabe que es el momento, que quiere la persona y todo, pero siempre como que necesita ese reforzamiento. Sí, sí, sí. Pero, Sí. entonces, volviendo al caso, ¿verdad? Ya saben que siempre pidan más, no importa, pidan más. Si a las personas verdaderamente les interesa la oferta, ¿qué van a hacer? Bajarte los días de 35 a 30 o a 25, si estás representando al comprador. Pero recomendación, pide 35, ¿ok?
vean ustedes, lo más importante que yo como listing agent y la mayoría de los listing agents ven, no es esta fecha, es el tipo de préstamo y cuánto está dando ese individuo de down payment. Porque si yo tengo un préstamo FHA convencional y están dando 20%, quiere decir que este tipo está casi calificado, mi pana. Eso es lo más importante. Y si tú me vas a pedir 35 días, que dice aquí, no te lo cacho y te pongo, mira, te pongo 30. La oferta tuya me interesó. No es como estos agents que dicen, no, pon ahí 25 para que te la acepten. La oferta no es basada nada más en ese número. Lo más importante de una oferta no es el día de cierre. Es si esa persona va a poder cerrar. Y para ver si esa persona va a poder cerrar, se necesita ver los términos del financiamiento. Qué tipo de préstamo es y, ¿verdad?, cuánto es ese down payment que está dando. Ustedes saben lo importante que es el down payment. Down payment es la parte más importante porque dependiendo de la cantidad de down payment, el riesgo del banco es menor y es más flexible en los guidelines. Con 20% de down payment, hasta una persona que ha hecho bancarrota y le dieron el discharge ayer puede obtener préstamo. Pero con 3,5, ¿verdad que es más difícil obtener préstamo? Okay. Vale, si una persona tiene un convencional de 3%, no quiere decir que también que es buen cliente, que tiene buen credit score, Tiene buen credit score, pero eso no quiere decir que le van a dar préstamo. Además que hay muchos lenders que ahorita le están dando la vuelta, o sea, son FHA, pero en la carta ponen convencional y al final. Sí, ya, pero eso es ya violación de los términos acordados y el listing agent puede cancelarte el contrato, ¿ok? Porque no está bajo el mismo criterio de establecido en el acuerdo. Entonces van ustedes, dice aquí que después del día efectivo, 30 días o después del día efectivo, es importante que sepan contar cuándo es el día efectivo, el día en que todas las partes han firmado y ha sido entregada la notificación. O sea, si su cliente firmó hoy, el comprador, y me envían esa notificación hoy, eso, ¿cuándo es el día efectivo? Hoy, ¿ok? Mañana empiezan a contar los días, o sea, mañana comienza el día 1, 2, 3 y así. En el contrato anterior, las fechas terminales eran las 5 de la tarde, pero hoy en día es hasta las 11:59 de la noche. O sea, que te pueden enviar que el vendedor firmó a las 11:58, recibiste eso por notificación de text, email o fax y automáticamente el día efectivo es hoy. ¿Ok? Entonces, si ya te lo envían mañana, bueno, entonces ya el día efectivo es mañana y el primer día empezaría a contar el día viernes. ¿Ok? Apréndanse eso para que siempre tengan su calendario de fechas. Después dice aquí, ¿verdad?, que este buyer obtendrá una aprobación para un préstamo convencional FHA, VA o Other. ¿Verdad? En Other debe describir el tipo de préstamo. Tienen que ser cuidadosos los listing agents porque a veces las personas están comprando con lo que se llama un hard money lender o un USDA loan. ¿Saben lo que son esos USDA? Que son 100% financiamiento. Si vean ustedes, si un USDA loan le pone aquí aprobación en 30 días, le voy a decir algo, ese está mintiendo. ¿Ok? Les puedo decir que un USDA loan para un approval 60 días. Puedes tomar eso. Los USDA loan no son préstamos de 100%, pero el procedimiento es lento. Toma como 45 días obtener un loan approval. Obviamente yo soy el listing agent. La efectividad del listing agent no es quitar depósito. Hay gente que cree que, o sea, uno quiere quitar el depósito, no, que quiere cerrar, mijo, ¿no? Entonces, ¿para qué yo te voy a dar un USDA loan 45 días por un approval para después que me salgan que no? Entonces perdí 45 días en el mercado, ¿verdad? 45 días que un cliente bueno pudo haber llegado y comprado, pero como ya estaba pending, ¿qué hizo? Compró la del vecino al lado. ¿Sí? Por eso es que las implicaciones que tiene el recibir una oferta y analizarla bien. ¿Qué más dice después? Dice si el préstamo va a ser fijo, ajustable o fijo y ajustable. Y una de las cosas más importantes que hay que llenar es esta en la sección 92, que es ¿qué interés, verdad, está basado esta aprobación? Recuerden, muchas de las cartas de pre-approval o pre-qualification dicen no tan solo el tipo de préstamo, sino cuál es el interés que el cliente, ¿verdad?, puede obtener. ¿Les ha pasado ya en la experiencia que ustedes han tenido?
¿no? Cuando usted le llega a un cliente que quiere comprar casa y lo lleva a precalificar y lo precalifica, el mortgage broker no le dice más o menos cuánto va a ser el interés. Ah, bueno, eso es lo que estoy hablando. Entonces vamos a suponer, si su cliente hoy en día le dicen que el interés va a estar en 3.5, usted debería colocar aquí ¿cuánto? 3.5. Lo mismo que dice la nota. ¿Para qué? Porque quizás él sea aprobado a un 4%, pero entonces ahora tiene la opción de retirarse del acuerdo durante el periodo de aprobación. ¿Basado en qué? No en que si tenía o no crédito o si sus ingresos, sino porque el interés no era igual al que él estaba en expectativa. Ahora, para el listing agent, ¿qué es lo más importante? Que ese interés sea realístico. Entonces, si tú me mandas una oferta y me pones aquí 2% interest rate, te voy a decir qué marciano es ese que le van a dar ese interés. Porque le estoy dando la oportunidad de retirarse en cualquier momento, ¿sí o no? Debido a que el interés no es ese. Se no asuman que porque eres listing agent, no le voy a prestar atención a eso. Tienen que ser cuidadosos también en eso. Realísticamente, intereses donde deben estar. ¿Ustedes saben cuánto están los intereses hoy en día? ¿Quién más o menos tiene idea? 5, 3.2, 3.25, sí. O sea que si tú eres un listing agent y te mandan una oferta con un interés allí fijado al 2.5, 30 años, eso ahorita no existe. Tienen que comprar como 20 puntos de descuento casi. ¿Ven? Sí. Y si, por ejemplo, el cliente está demasiado interesado por el inmueble y no quiere perderlo por nada del mundo porque está obsesionado, y allí él coloca una cantidad más alta del 3.5, coloca el 4%, como para tener la efectividad de que además, o no importa que pongas el 3.5 y igual te puede salir o continuar. Exacto, salir o continuar. Lo que estamos es precaviendo la salida, que puede denegar la aplicación porque te están ofreciendo un interés de 5 y no te conviene. Pero el hecho que yo ponga 3.5 y después el banco me dé 4 y yo quiero aceptarlo, es totalmente, o sea, eso no te va a frenar la transacción. Esto es simplemente como hey, el préstamo me lo dieron por más, porque vean ustedes, yo estuve en una situación una vez hace muchos años donde el cliente estaba aprobado, pero le habían aprobado el interés en ese momento 6.25. El cliente aspiraba no más de 5 en ese momento del mercado, entonces dijo, tú sabes que me voy a retirar. Pero ¿cómo se podía retirar? El banco, para dar la denegación, no le podía decir que le denegaron el préstamo, sino que le decía que el guideline estaba todo, el cliente había sido aprobado para el préstamo a un 6%. Entonces, automáticamente, como la cláusula aquí de financiamiento, el interés inicial no excedía el 5%, entonces él tenía derecho ¿a qué? A retirarse y que le devolvieran su depósito. ¿Entendieron por qué es esa cláusula? Hay personas que lo dejan en blanco y que va a decir, if left blank, the prevailing rate, vean ustedes, basado. O sea que si yo lo hubiese dejado en blanco, como el credit worthiness de él era 6%, tenía que cerrar. No podía echarse para atrás en la negociación. ¿Están viendo el por qué no se deja en blanco? Y no deben dejarlo en blanco. Tienen que colocar el interés que el cliente más o menos aspira y sea realístico. Después dice aquí, ¿verdad? Que el buyer mortgage, ¿verdad? De 30 años. Esa es la siguiente, 30 o 15 años. Esos son los préstamos usualmente residenciales. Se basan en 15 o 30 años de amortización. Muy raro, es más, ya no existen los de 40 años. Se abrieron por un periodo de tiempo durante la crisis hipotecaria, pero ya no, es muy difícil conseguir un préstamo de 40 años. Entonces van ustedes. Segunda, esta es la primera condición establecida en la cláusula de financiamiento. La segunda dice, el mortgage broker y lender, habiendo recibido un appraisal o evaluación alternativa, ¿qué es una evaluación alternativa? Cualquier otro procedimiento que el lender quiera para establecer la valorización de la casa. De la propiedad satisfactoria, ¿verdad? Si cualquiera de las dos es requerida por lender, la cual es suficiente para reunir los términos,
el lender para proveer el banco al cierre. O sea, en este sentido, todo ese palabrerío que dice que para ese momento los 30 días también debe cumplirse ¿con qué? Con la appraisal, con la evaluación. Eso es lo que está diciendo ahí. No se ponga a confundirse más. Una es que debe tener que una carta de aprobación en 30 días para un préstamo así con interés tal de 30 años. Y lo otro es que la appraisal debe haber sido ¿qué? Realizado. En el contrato anterior no hablaba nada de eso. ¿Ok? ¿Cómo se hace cuando el appraiser es solicitado por el banco, no depende de uno y se lo aspiran? Bueno, si pasaron los 30 días, ya está cumplido ese acuerdo. Así esté o no esté realizado la appraisal. En cambio, en el contrato anterior, ¿qué pasaba? Esa condición podría pasarse después de los 30 días y si el appraiser se realizaba y no daba la cantidad, tenía derecho a retirarse. Hoy en día no. Todo eso debe ser transmitido en ese periodo de tiempo. Por eso les estoy diciendo, no coloquen 30 días, coloquen 35, ¿verdad? En el periodo de ¿qué? De aprobación. Si el lender ordenó la appraiser y no está hecho, el riesgo es igualito. Por eso es que ustedes tienen que hacerle un enforzamiento y una presión y crear una responsabilidad en el lender con respecto al desarrollo de la appraisal. No va a haber excusa, créanme, este contrato está ¿hacia quién? Hacia el vendedor. Y si tú no entiendes eso, igual, vean ustedes, ¿cuántos han hecho aquí contratos con constructoras nuevas? ¿Verdad? Y la gente la precalifica en los primeros 30 días. Si la casa no va a estar dentro de 3 meses, si pasa algo, ¿el builder te va a devolver dinero? No. Igualmente va a ser esto. 30 días pasaron, se appraisal, igualmente los builders. Si el appraisal viene por menos y ellos no quieren bajar el precio, te dicen no y te quitan el dinero de depósito. Si no cierra, porque las cláusulas de ellos lo establecen. Igual va a pasar con esto, le estoy diciendo. De ahí la importancia de entender bien esta cláusula, porque les voy a decir algo. Veré muchos agents metidos en problemas y pérdida de clientes por cláusula, por no entender bien la cláusula de préstamo. Entonces, recuérdense, el periodo de 30 días, el appraisal ya debe haber sido ¿qué? Realizado. Ah, no se realizó el appraisal, como dice allá Lorenzino. Perfecto. No se realizó, ya no es una condición en el contrato. ¿Entiendes? Ya no va a ser una condición. Si el appraisal da o no da después, igualmente ya usted su escrow deposit lo perdió. ¿Entendieron eso? ¿Mm? Es más, eso se va a construir en una herramienta esencial. Vean ustedes, para que más o menos aprendan. Yo soy el listing agent. Usted llega a los 30 días y me envía una cancelación del contrato. Escuchen esto. Usted había puesto 30 días, el día 30, antes de las 11:59 de la noche. Juan, mi cliente no calificó, ¿verdad? Tengo una carta de negación del préstamo. Escuchen esto. Release and cancellation. ¿Ustedes alguna vez lo han hecho? Sí. En un momento. Ok. Vean ustedes, Juan va a agarrar el siguiente día, le va a decir al seller, pero antes de llamar al seller, voy a llamar ¿a quién? Al mortgage broker. Y le voy a preguntar, ¿el appraisal fue hecho? ¿Y qué me va a decir él? No. No lo hicieron. Entonces van ustedes, aquí donde viene esta cláusula aquí. Mostrar diligencia y esfuerzo. Mostrar diligencia y esfuerzo, dice más adelante, y lo vamos a leer, requiere la realización de la appraisal. Entonces, ¿qué pasa? Ya no te devuelve el depósito. Sí. Antes, una carta de negación, si no tenía el appraisal hecho, era valedera. Hoy en día, para que esa denegación sea válida, el appraisal tiene que haber sido realizado también. Escuchen eso. O sea que si el cliente no pagó por el appraisal, quizás el appraisal no se hizo, pero si el cliente no pagó por el appraisal, es una muestra de que no actuó diligentemente. ¿Entendieron eso? Vamos a repetírselo otra vez. Pasan los 30 días, me mandas una carta en 30 días en tiempo completo, me mandas una carta de negación del préstamo.
El appraiser no le habían hecho. Ok, está bien, no lo habían hecho. Ahora, ¿el cliente pagó el appraiser ya o no? No lo pagó. ¿Qué quiere decir? Que el no haber performado el appraiser seguro fue causal. ¿Por qué? Porque el cliente no pagó el appraiser. Por lo tanto, no mostró diligencia ni esfuerzo en la transacción. Automáticamente es una disputa de ese escrow y probablemente el comprador lo va a perder. Si sí lo hubiera pagado, pero no se Si él hubiese pagado y no se realizó el appraiser, le devuelven el dinero. Porque no lo puedes pelear. No estaba dentro de la potestad del comprador. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo pago por algo. Si el lender no pudo diligenciar el appraiser debido a que, ustedes saben cómo pasa hoy en día, que hay tanta demanda por préstamo que los appraisers están retrasados. No es como que hay una cantidad de appraisers suficiente en el mercado para realizar esas tareas. Un appraiser que antes tardaba 72 horas, hoy en día está tardando hasta 5 y 6 días. ¿Verdad? Pero hay una opción como de habilitar el appraiser. Realmente el único, sí la hay un rush appraiser, pero aunque le pongan rush, no está dentro del control tuyo, ¿me entiendes? Ni del lender muchas veces. Porque vean ustedes, cuando un lender manda a hacer un appraiser, va a un banco de appraisers. Allí hay un manager que dirige quién va a ser el appraiser. Eso es lo que creó la independencia de valorización. Antes no. Antes nosotros los mortgage, tanto los mortgage brokers como los real estate brokers, escogíamos quién nos iba a hacer el appraiser. Entonces que yo le decía a Laundry, mira, tengo un contrato de 600,000, me tienes que dar eso en 300. Había una influencia y él tenía que verse forzado a eso. ¿Por qué? Porque yo le estaba mandando ¿qué? Negocio. Ahora no, los lenders tienen que ir a un banco de appraiser y este manager es el que lo dirige al appraiser que lo va a hacer. Entonces todo esto lleva ¿qué? Un periodo de tiempo, que ahí es donde se delata. Pero si el cliente ya pagó por el appraiser y el appraiser no se hizo y él se retira en los 30 días, está mostrando ¿qué? Diligencia y esfuerzo en la transacción. Pero si nunca pagó el appraiser, quiere decir que no mostró esa diligencia y esfuerzo y ese depósito lo puede perder. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque esta cláusula lo especifica aquí más abajo, en donde dice, your failure to use good faith and diligence and effort en obtener este préstamo durante el periodo de aprobación debe ser considerado un default bajo los de este contrato. Para propósito de esta provisión, esfuerzo diligente incluye, escuche, incluye entregar a tiempo documentos e información requeridas por el buyer mortgage broker y lender y paga, escuchen esto, por el appraiser y other fees. Ahí lo dice específicamente. O sea que si el comprador no paga por el appraiser durante ese periodo de aprobación, no mostró esfuerzo diligente y por consiguiente es que un default under los términos del contrato. ¿Lo ven claramente como lo dice ahí? Entonces, no se dejen dormir por esta cláusula. Antes eso no existía. Antes nada más se hablaba de esfuerzo diligente, la entrega de documentos, no el pago del appraiser. ¿Entendieron eso ahora, la diferencia principal? No se hablaba de eso. Ahora sí. Otra cosa, pila con los listing agents, porque el contrato anterior aún puede ser utilizado. O sea, es totalmente legal. Y si alguien te manda una oferta en ese acuerdo y tú la aceptas, entonces vas a estar bajo los términos de ese acuerdo anterior, que era un poquito más ventajoso para el comprador. ¿Ok? Entonces, si yo soy listing agent, lo primero que me tengo que dar cuenta es que el contrato diga ¿qué? Revisión 2021. ¿Ok? En cambio, el otro decía que era la última revisión, creo que fue 2017. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ahora pila los listing agents. Hey, si no tengo el contrato que es, esa oferta no la considero. Sí, tú la puedes enviar, sí. Y si hay un estúpido listing agent dormido, le metes gol, como digo yo. Sí. Que en realidad quedó la de la inspección y una vez esa pasa, ya está el financiamiento que tiene el periodo de aprobación. ¿Ok? Recuerden, ¿tú te puedes retirar durante el periodo de aprobación? Sí, siempre y cuando, ¿verdad? Tengas la carta de negación
y hayas pagado El appraisal. el appraisal fee. El appraisal el buyer lo paga en qué momento de Bueno, por lo general, el mortgage broker, ¿verdad? En el momento de toman la aplicación y ya ven que hay una aprobación, te piden ese fee para de una vez mandar a hacer el appraisal. Pero vean ustedes, es importante que ustedes tengan este conocimiento. ¿Por qué? Porque les voy a decir, el 100%, cuidado y me equivoco, y no es el 101, de los mortgage brokers no saben nada de esto. Escuchen, no saben nada de esto. Y ellos lo van a decir siempre como le dicen a uno. Yo no sé si ustedes le mentían así. No te preocupes, este es un préstamo de FHA, si no lo aprueban por ley de yo no sé qué madre que se la inventan ellos, eso te tienen que devolver el depósito. Pero cuando ya uno está metido en problemas y que no le pueden devolver los $10,000, ese perro no aparece por ninguna parte, ¿verdad? Y no responde en teléfono ni nada. Esos son, mira, esas personas son ignorantes. Y les voy a decir algo. Ignorancia en el acuerdo. Quizás tengan mucho conocimiento en otras cosas y me pueden enseñar mucho a mí en otros aspectos de la vida. Pero en general son ignorantes en el contrato. Y les hablo que y esto está en YouTube, o sea que me estoy poniendo a riesgo ahí. Muchos mortgage brokers me los voy a ganar enemigos. Señores, el 95% de los mortgage brokers no saben nada del acuerdo. El que tiene que saber es usted. Ellos también deberían saber. Pero ahora ya usted puede delinear. Mira, línea 102 a la 105. Habla de lo que es el esfuerzo diligente, ¿verdad? Que debe realizar el buyer. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, en un futuro, mi cliente se queda con el escrow de la persona. Si el agent se pone con mucha cómica, le digo, mira, ¿por qué no te lees de la 102 a la 105, hijo? Tu cliente nunca pagó por el appraisal. So, no mostró esfuerzo diligente. That escrow deposit is my client's money. Más nada. ¿Ok? Entonces, pila, porque verdaderamente, desgraciadamente, yo pienso, porque esto ya fue aprobado, este contrato está a ventaja ¿de quién? Del vendedor. Sí. Y realmente los que representamos a los compradores, que somos todos estos agents que tenemos esta vocación de que, ay, yo quiero ayudar a la gente, ¿verdad? Yo sé que ustedes se meten en eso, entonces más bien estamos más jodidos ahora, ¿no? Para realizar nuestra misión. ¿Qué es importante saber? Bueno, vean ustedes, aquí dice, con previo request, ¿verdad? El vendedor y el broker deben estar informados acerca del estatus de la aplicación del préstamo, del comprador, procesamiento, appraisal y loan approval, incluyendo las condiciones relacionadas con la propiedad. Y el comprador autoriza al mortgage broker, o sea, a su representante de préstamo, a disclose este estatus y el progreso del préstamo. ¿A quién? Al seller y al broker del seller. En otras palabras, usted es un listing agent, usted también tiene que estar en la bola. Señores, lo veo constante y muchos listing agents, incluyéndome a mí, en un momento cometimos el error. No, ya Yané me mandó, ay, yo conozco a Yané, Yané es tremenda persona, es de la misma oficina, ¿cómo me va a quedar mal a ella a mí? Tranquila, ella me dijo que ese tipo tenía ese crédito completo, chéverísimo. 30 días, no hay approval letter. Entonces yo llamo, mira, Yané, no responde, el mortgage broker tampoco, ¿verdad? Entonces yo, por confiarme, nunca chequeé el estatus del buyer. Mi recomendación, apenas tenga 15 días desde el effective date, de una vez, llame al mortgage broker. Pregúntale cuál es el estatus de ese loan. Si el mortgage broker le dice a usted, no, que no te puedo decir información, usted le dice, mire, bestia peluda, usted tiene una copia del contrato, porque él tiene que tener una copia del contrato, recuerda. Por favor, dirígete a la línea número 106 a la 111. Y ahí dice, yo no te estoy pidiendo el credit score del cliente, no te estoy pidiendo, te estoy pidiendo cuál es el estatus del préstamo. ¿Qué documentos les hacen falta en el procedimiento? El último bank statement, la verificación de empleo, la verificación de renta. ¿Qué le hace falta? El seguro, el survey de la propiedad. ¿Cuál es el estatus? Did you order the appraisal yet? Ya el cliente pagó por el appraisal. Eso lo puede decir.
Eso no es información privada. Y usted está autorizado a dar esa información. ¿Lo ves? Como dice, ya usted tiene la autorización para recibirla. Porque muchos brokers que te dicen, pasa adelante, doctor, ¿qué te dicen? No, yo no te puedo dar esa información. ¿Ok? Entonces, ya tienen una herramienta de cómo escribirle a él y dónde está usted autorizado para recibir esa información. Después viene la línea número 111, donde dice que si dentro del periodo de aprobación del préstamo, el comprador notifica al seller por escrito antes de la expiración que el comprador no va a poder obtener el préstamo durante este periodo, entonces el comprador tiene la habilidad de obtener un préstamo y por consiguiente, ya va, the loan approval, within the loan approval period, but buyer is satisfied with the buyer ability. Okay. Vean ustedes, esta parte aquí hay que entenderla bien. Dice que si el comprador durante el periodo de aprobación, él debe notificar al vendedor acerca de si ha sido aprobado su préstamo, ¿verdad? Pero dice, si él no puede obtener esta aprobación durante este periodo, pero está satisfecho con continuar, debe notificárselo ¿a quién? Al vendedor. Vean ustedes, ¿qué pasaba antes si uno no le notificaba? El vendedor tenía 3 días para cancelar el contrato. Te devolvía tu dinero y se salía del contrato. Escuchen esto, te devolvía tu dinero y se salía del contrato. Esa era la anterior. ¿Qué pasa hoy en día? Si usted pasa esa fecha y usted, no sé si les pasó a usted en algún momento, ¿no? O a Margarita o alguno de ustedes, que se pasaba esa fecha y uno lo que se iba era para Publix a comprar un velón de esos tamaño familiar. Y un rosario. Sí, no, y uno se queda calladito. Ay, ojalá que no se den cuenta. ¿Verdad? Porque el mortgage broker me dijo que si íbamos a cerrar. Y uno decía, no, que no se den cuenta. ¿Qué pasaba? Claro, el vendedor pasaban 3 días y ya no podía retirarse del contrato y la transacción continuaba y después tú le salías con la sorpresa. Sorpresa, el appraiser no dio, me puedo retirar y me devuelven mi dinero. ¿Y qué le pasaba al seller? Perdió 40 días en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vean ustedes lo que ahora el nuevo contrato establece. Si yo no puedo obtener la aprobación, ¿verdad? Y notifico de que voy a continuar, el seller no puede cancelar el contrato en los 3 días. Y vean ustedes, la notificación es ¿por qué? Por escrito, dice ahí, ¿verdad? Dice, approve, written notice, dice ahí. Ahora el vendedor no se puede retirar el contrato a prerrogativa de él. Pero lo más importante es que si algo le pasa a la propiedad por las condiciones, puedo retirarme del contrato. Escuchen esto. Si el appraiser ya no importa, no se ha hecho, vamos a suponer, pero yo decido continuar. Ya la transacción se volvió un poquito de que el depósito, si no cierro, puedo perder, ¿verdad? El appraiser ya no es constituido como un causal después de los 30 días. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la propiedad no reúne las condiciones? Me puedo retirar. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, puede ser que la propiedad tenga un daño, una demanda en la asociación de vecinos y el lender no puede. O no puedas obtener seguro de inundación o seguro de casa, ¿no? Como por ejemplo, pasó recientemente en un contrato. Todo iba bien, resulta que la casa tenía, el wiring era de hilo. ¿Sabe? Hay un tipo de wiring eléctrico, lo que se llama la cablería eléctrica, que en vez de estar forrada en plástico era hilo, ¿ok? En tela. Sí, en tela, sí, ¿verdad? Entonces, eso es tipo de wiring y eso pasa más que todo en casas menores a 1980. Tienen que estar pendientes de eso. No se podía cerrar porque ninguna compañía de seguro estaba dispuesta a darle seguro a la casa. El vendedor no quería sacar los $1,500 para reparar la vaina y el comprador tampoco. Entonces el comprador tiene la opción de retirarse debido a ¿qué? A las condiciones de la propiedad. ¿Ok? Pero vean ustedes, si tú no notificas esto, vean ustedes lo que dice aquí, si el comprador no obtiene el préstamo
y no reúne estas condiciones en el tiempo de loan approval, después de ejercitar todo el diligente effort, puede terminar este contrato entregando la notificación al seller antes de la expiración del periodo. Si así ocurriera, el comprador estaría en default y el comprador sería retornado todo el depósito, ¿verdad? Y obligaciones tanto de él como del seller quedan terminadas. Entonces, vean ustedes, si notifica dentro del periodo de los 30 días, pagó por el appraiser, lo más seguro es que le van a devolver ¿qué? Su depósito. No se le olvide, toda comunicación debe ser por escrito o por fax. No texto. Recuerden que los textos no constituyen ya ninguna notificación efectiva. ¿Ok? Ahora, ven ustedes. Dice, si el comprador falla en informar por escrito, ¿verdad? Lo que está prohibido en el párrafo 8b, 3 y 4, antes de escrito, que era este y este, el seller, periodo, entonces el buyer puede continuar en el contrato como si fuera párrafo 8a. ¿Cuál es el párrafo 8a? Cash. Vean ustedes, si yo no notifico de que voy a continuar por escrito, sino que me quedo calladito deseando que nadie se dé cuenta que pasó el día 30, la transacción se volvió ¿qué? Cash. Y cash, así la propiedad esté destruida, tiene que cerrar. ¿Entendieron eso? Ya no hay condiciones de la propiedad que puedas establecer. Cash significa cash, señores. Automáticamente se vuelve ¿qué? Cash. En cambio, en el contrato anterior, si tú no notificabas, pasaron los días, no dio la price, me puedo retirar. Las condiciones de la propiedad no se dieron, me puedo retirar. Hoy en día no. Pasó el día 30 y si usted no notificó que quería continuar, ¿qué se volvió el contrato? Créanme, ese depósito lo perdió el cliente. Apréndanse eso. Ya ese depósito, y si usted está yendo con un listing agent como yo, ¿qué le voy a decir yo? Cejo. No, cejo. Te voy a mandar así un 3 meses. Cejo. Sí. Se jodió. Hijo, se jodió. Ese depósito lo perdió. La mitad es mía si quieres negociar. Escriban eso. Los listing agents que se preparan en esto. Y recuerden cómo son. Ustedes saben que la gente dice que los gringos son como cuadrados. No, ellos se leen eso, lo entendieron y ya saben. Y se ponen en ese periodo. Juan no me mandó la notificación. Pasaron los 30 días. Automáticamente. ¿Se volvió qué? Cash. En cambio, vuelvo y repito, el contrato anterior que decía que si el appraiser no daba, todavía podía retirarme. Que si las condiciones de la propiedad no estaban dadas, me podía retirar también. Ahora no. No notifiqué, pum, cash. ¿Ok? ¿Y qué se refiere a cash? No, que no lo aceptaron en la asociación de vecinos, porque sabes que hay asociaciones de vecinos que a veces el cliente tiene que someter una aplicación. No lo aceptaron. Eso no es problema mío. La transacción se volvió ¿qué? Cash. ¿Entendieron eso? Importante entender. Esto es lo más crítico de la nueva cláusula de financiamiento. ¿Cuál es lo más crítico? Primero, entender que son los días del periodo de aprobación. ¿Cuánto es? Si no se coloca nada, 30. ¿Verdad? Que ese periodo de aprobación incluye el esfuerzo diligente del comprador ¿en qué? En entregar los documentos. ¿Y cuál era el otro? Pagar por el appraiser, que eso no estaba contemplado anteriormente. Si el comprador no paga por el appraiser, tenemos la excusa ¿para qué? Para no devolver el depósito. Porque no mostró un esfuerzo ¿qué? Un esfuerzo ¿qué? Diligente. Vean ustedes, ¿cuánto no les pasó a ustedes? Y yo porque veo muchos casos, ¿no? Veo a la cantidad de agents que tengo. Pero ¿a cuánto no les pasó que en contratos con constructoras, el cliente, ¡ay, qué rico! Ya hicimos la casa, uno por detrás, oye, qué bien, ya. Y de una vez contando la plática esa, gastándola, ¿no? Y entonces todo el mundo emocionado y ay, van a ir para el Model Center el otro fin de semana, escoger los colores, ¿verdad?
¿Se acuerdan de eso, verdad? Ajá. Entonces, ya mandaron la aplicación, tan casi aprobados, hay que llevar estos documentos. Entonces, la mayoría de los mortgage brokers, de las constructoras, hablan más inglés que español. Hay unos que ni español hablan. Y empezaron a llamar a los clientes. Mire que necesito el bank statement, que necesito your bank statement, your last pay stop, esto. ¿Qué hacía el cliente? Ay, yo no entiendo. Ese mensaje me está llamando 2 o 3 veces, pero no se lo decían a uno. De paso, todos los clientes, ay, vamos a esperar el día que tengamos libre. Yo siempre digo, bendito sea ese día. Este mundo es nada más el día libre. Sí. Aclararle lo que hay alguien en YouTube que está rayando, no sé cómo pudo la lámina, ¿ves? Ajá. Reconcíliale que por favor lo borre porque quien está dirigiendo la clase eres tú, no puede otra persona en YouTube estar Ahorita lo ponemos. Pero entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Es que, señores, la persona, no recibía, no te comunicaba los requests de ese mortgage broker. Llegaba el día 30, que es el periodo que colocaba la constructora para el loan approval. ¿Y qué te decían? Cancelación de contrato y no le vamos a devolver el depósito a tu cliente. ¿Alguno de ustedes le pasó alguna vez eso? ¿Estuvieron al punto de eso? ¿No he escuchado ninguna historia de esa? ¿No? Bueno, eso pasa. Y entonces el cliente ahora, las emociones que tenía destruidas, la constructora dice, no te vamos a devolver el depósito. ¿Y por qué? Porque no mostró diligencia y esfuerzo en la entrega de los documentos. Y cuando la puerta de financiamiento se cierra, así como Goldberg acaba de cerrar esto aquí, ¿qué pasó? Listo, la transacción se vuelve ¿qué? Cash. ¿Ven? Ahora, los constructoras, como no van a empezar a invertir en construir una casa si no tienen un préstamo asegurado, ¿qué hacen? Vamos a cancelarle y por el tiempo que nos sacó la propiedad del mercado le quitamos el depósito que nos dio. Así es. Entonces, vean lo que está pasando ahora en el nuevo contrato. El cliente debe mostrar ¿qué? Esfuerzo diligente y pagar ¿por qué? Por el appraisal. Ahora, si el appraisal no se hizo en los primeros 30 días, no hay problema. Lo único es que ya no lo puedes poner como una excusa de que no puedes cerrar porque el appraisal no dio. ¿Entendieron eso? Tú puedes, o sea, como decía Lorencito, ¿qué pasa si el appraisal no se hizo en los primeros 30 días? Bueno, lo puedes hacer después, pero no es una excusa ya para retirarte del contrato. ¿Entendieron eso? No es un default, porque si ya tú pagaste y no han hecho el appraisal, perfecto. No es un default, pero no es una excusa para salirte del contrato ahora por valuación. El único periodo para salirse por excusas de evaluación de la propiedad son los periodos de aprobación. Y ya. De ahí el esfuerzo y la presión que ustedes le tienen que poner de ahora en adelante a los mortgage brokers de qué? De que ellos tienen que ser diligentes en obtener ese appraisal antes de qué? De los 30 días. Ahora, no lo obtuve en los primeros 30 días, pero quiero continuar. ¿Qué debo hacer? Notificar por escrito al listing agent de que usted va a continuar y vean ustedes lo importante que debe tener esta notificación. La notificación debe decir, ¿verdad? Lo siguiente. Buyer is satisfied with buyer ability to obtain the loan and proceed to closing. Así debe decir la notificación. Esa línea que está ahí debe ser notificada por email. ¿A quién? Al listing agent. No es simplemente, ay, sí, el buyer va a continuar. No, debe llevar este lenguaje. Buyer is satisfied with buyer ability to obtain loan approval and proceed to closing. Así debe decir. ¿Ok? Si no lo hace, obviamente corre el riesgo que el vendedor puede cancelar en los primeros 3 días después del vencimiento de esa fecha. Pero si el vendedor no cancela, la transacción se volvió ¿qué? Cash. Following paragraph. Cancelar si se le negó el préstamo. Pero tiene que ser en los primeros, en el día antes del periodo de aprobación del préstamo. ¿Puedes cancelar? Sí. Y debes mostrar que ya pagaste por quién. Por el appraisal. Ahora, obviamente, el mortgage broker, si no realizaron el appraisal, te va a devolver el dinero.
¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, a mí me ha pasado. El cliente pagó por el appraiser, resulta que le denegaron el préstamo, pero no habían hecho todavía el appraiser, le devuelven el fee del appraiser. ¿Ok? Entonces, estén seguros de que su cliente pague el appraiser si usted está representando al comprador. Si lo hicieron o no lo hicieron es otra cosa, ya ese es otro riesgo. Después de los 30 días ya no puedes decir que te vas a retirar porque el appraiser no dio. Pero si no pagaste, ya perdiste tu security deposit, o sea, el escrow deposit que está en pendiente. Eso es lo que tienen que grabarse. ¿Ok? La importancia de esto. Ahora, igualmente, no notifiqué, me voy a quedar calladito. No te preocupes, papi. Ahí está. ¿Qué va a pasar? La transacción se vuelve ¿qué? Cash. Y dice allí, ¿verdad? Seller may elect to terminate the contract en el periodo de 3 días después de la expiración del periodo de aprobación, ¿verdad? Y proveyendo que el buyer no está en default, bajo los términos del contrato, el buyer should be refunded the deposit si él se retira en ese periodo de tiempo. ¿Ok? De que son lo que es el periodo de aprobación. 25, 30, 35, lo que se haya colocado en la línea número 87, ¿se acuerdan? Que vimos en la página anterior. Ahora, vean ustedes. Y el comprador timely provide la notificación por escrito, ¿verdad? De que él no pudo obtener eso, entonces su depósito va a ser ¿qué? Entregado. ¿Okay? No puedo obtener la aprobación. La aprobación. O sea, lo dice ahí específicamente. Al menos que si entregó la aprobación y las condiciones de la propiedad no llenan las expectativas del lender, allí sí se puede retirar y todavía le devuelven su depósito. Pero tiene que haber pagado la price. Sí, tiene que haber pagado la price, pero la price se hizo, pero las condiciones de la propiedad no se dieron, que fue lo que les dije yo de la cablería, que no se podía obtener un seguro. Eso es basado en las condiciones de la propiedad. Porque van ustedes, si yo hago la inspección de la propiedad, el inspector me va a decir, mira, todo está funcionando, no veo cortocircuito, el tablero eléctrico, todo está bien. Bueno, Juan, tienes ahí una cablería de hilo, ¿verdad? O no tiene ground, que por eso también te la echan. ¿O no tiene qué? Ground. Porque, Sí, que no tiene el de tierra, sí, el ground cable. Y hay que hacérselo. Bueno, perfecto. Eso no quiere decir que la casa no está funcional. En las inspecciones pasó, ¿verdad? Pero no puede ser asegurada. Es como, por ejemplo, los techos deben tener mínimo 4 años de expectativa de duración económica todavía. Tú hiciste la inspección, no hay goteras, el techo se ve bien, pero resulta que la compañía de seguro ve que la propiedad fue hecha hace 30 años, un techo shingle que tiene 25 años de duración y no ha sido reemplazado. No te la va a asegurar la propiedad. ¿Es basado en qué? En property conditions. Ya no es basado en qué? En la inspección de la propiedad, ¿me entiendes? Tú te puedes retirar y tienes derecho a pelear tu depósito. Y ante la corte así va a pasar. Porque el vendedor lo que va a decir, tú has debido saber eso desde el momento de la inspección. No, señor. ¿Qué voy a saber yo cuál es la vida económica de un techo? ¿Qué voy a saber yo si el seguro exigía mínimo 4 años o no? O sea, tú puedes establecer eso en una disputa. Así como se estableció en las condiciones de la cablería de hilo. Todo está funcionando bien. Que ya después no se puede asegurar la propiedad es una condición relacionada ¿con qué? Con la propiedad. ¿Qué tienen que hacer para darse cuenta de eso? ¿Es después de la appraisal que se dan cuenta de...? No, realmente los agents bien preparados como ustedes, En la inspección se puede saber. ¿verdad? Si usted en la inspección se revela que no, la propiedad no tiene ground, que el techo no ha sido cambiado en los últimos 25 años, que, por ejemplo, otra biggie, las tuberías de polibutireno, ¿verdad? No son tuberías malas. O sea, no es que, polibutireno y no crees que voy a morir por esa pendejada. No. Eran tuberías de PVC, pero que no resistían el calor. Entonces, ¿qué pasa? Son más propensas a que, a que se despliegue un proceso de
liqueo, ¿no? No sé cómo ahorita se dice en español, de goteras, ¿verdad? De agua. Entonces, esas condiciones, si ya tú las sabes con anterioridad, que debes ser cuidadoso en que, mira, vamos a prevenir esto de tal manera que podamos cerrar. Y en el periodo de inspección, renegocias eso. Ahora, si tú como listing agent te quedas callado o como buyer agent te quedas callado, entonces te puedes conseguir ese problema al final del camino, que es una condición related to the property y no vas a poder cerrar. Es que mi pregunta es, ¿en qué momento se da cuenta que no se puede asegurar al final del camino? Bueno, por lo general las personas o quieren el seguro es después de que han obtenido la aprobación del préstamo. Entonces es cuando el seguro te va a decir, hey, mijo, esa casa no califica para esto. ¿No sé? Por lo general. Generalmente te dan un informe cuando son casas usadas después de los 2 o 3 días. Ese informe tú lo puedes negociar tú directamente con la aseguradora, porque a veces el lender te dice, yo tengo aseguradoras. Y lo primero que te van a pedir es el informe de Wind Mitigation y los 4 points. Ellos ahí ven techo, ven tuberías, ven electricidad. Inmediatamente te dicen, te lo puedo asegurar. Pero como warning principal para ustedes como agente inmobiliario es esto. Si la propiedad es construida antes de 1995, tomar todas esas consideraciones. ¿Por qué? Porque si antes de 1995 ya el techo tiene más de ¿qué? 25 años. Segundo, los códigos de construcción en el estado de la Florida cambiaron en el año 92 con la avenida de Andrew como huracán. Entonces, toda esa cablería eléctrica, la falta de ground, las tuberías de polibutileno fueron prohibidas antes del año 95, ¿verdad? Porque ya se sabía que eran propensas a eso. Igual, la otra biggie es el Chinese drywall, pero el Chinese drywall lo que hacía era sulfatar las cosas y ese olor a huevo podrido dentro de la casa. Pero eso no es una condición del lender para no cerrar. O sea, es simplemente un disclosure. Entonces, tenemos que ser precavidos. Si yo sé que mi cliente está comprando una propiedad que es menor al año 95, hey, I gotta check it out. Si es antes del 1987, warning, el tablero que no sea un Pacific Standard, si no, no vas a poder cerrar esa propiedad. Porque no hay aseguradora que te lo haga sin cambiar el panel ese. O sea, ojo, usted está negociando una propiedad construida antes de 1995, hey, se te tienen que prender todos los bombillos. ¿De qué? Hey, tengo que hacer el 4-point inspection. ¿Cuál es ese 4-point inspection? El que indica qué tipo de cablería tiene, qué tipo de plomería y las condiciones del techo. ¿Eh? Si vamos a poder. Ah, no se puede. Listo. Es más, yo les recomendaría que lo primero que tienen que hacer o el general inspector que contraten es, mira, necesito saber en la inspección general que vas a hacer si tú me das descripciones de la electricidad, tipo de electricidad, plomería y las condiciones del techo. No, que ese es un 4-point inspection. Entonces no me hagas el general inspection. Hazme el 4-point nada más, que vale $99 o 100. Y si mi cliente estamos satisfechos con el 4-point inspection y mi cliente quiere hacer el general inspection, lo hacemos. Porque recuerden que los inspectores, esos son vivos, igual que nosotros. Cobramos transaction fee, cobramos 6% de comisión. Sabemos que lo podemos bajar para menos, ¿verdad? Entonces, ellos también quieren sacar pláticas más. Ellos pueden hacer en la misma General Home Inspection, saber qué tipo de plomería y todo es. Ah, no, pero ellos quieren cobrarte $100 más para ese dato, que es el 4-point inspection. Entonces, todo es cuestión de cómo lo negocian. Seguro ahí me están viendo en YouTube y me han dado de esos inspectores, pero bueno, al carajo. Yo estoy representando a mi cliente, no a ellos. ¿Ok? Pero sea un poquito inteligente en ese aspecto. Yo, una casa antes de 1995, le digo a mi cliente, mira, mi recomendación es primero hacerle el 4-point inspection. Y si la casa es de 1990, 87 para abajo, ay, 4-point inspection es lo primero, mi amor. ¿Verdad? ¿Para qué? Cablería, plomería, foundation y el techo. ¿Ok? Pasamos esa. Ah, bueno, quieres hacer general inspection para ver cómo está el refrigerador, el aire acondicionado, todo esto y lo otro. Perfecto, vamos a hacer general home inspection. Ahora, la clase es del año 2000. ¿Me tengo que preocupar por plomería de polibutileno? Probablemente no. No me tengo que preocupar por el panel eléctrico, ¿verdad? No, ya en eso las condiciones cambiaron. Ya son los nuevos códigos, ¿ok? ¿Y si hacen las inspecciones cuando es manufacturing?
Bueno, sí, porque hasta la General Inspection y después la de la fundación, que debe estar fijada bien a los trusts, ¿verdad? Porque recuerda, es un manufactured home. Está fijado la propiedad, tiene que estar muy bien en ese aspecto. Igual los mobile homes. Igual, ten pendiente. Si la propiedad tiene septic tank, ¿ok? Si la propiedad tiene un well, ¿ok? Ya esos son inspecciones que no pueden salir como excusa después en las condiciones de la propiedad. Pero entonces, en resumida cuenta, recuerden, hoy vamos a ver nada más que cláusula de financiamiento. Así vamos a tener secciones en las próximas venidas. Por ejemplo, la próxima semana seguro vamos a hacer la cláusula de inspección, ¿verdad? Después así hablaremos la cláusula de, por decir, la de 9, closing costs, para que ustedes empiecen a tener más dominio, porque ya me he dado cuenta que cuando se les da todo el contrato, la gente no estudia, se vomita ahí, ¿verdad? Entonces, principalmente, entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Entender la cláusula de financiamiento. ¿Qué es lo que tienen que entender? Primero, saber cómo llenar. Ya supimos que en la línea 87, ¿verdad? ¿Qué va? 30 días. Bueno, 35, ¿verdad? Si yo estoy representando al comprador. Y si estoy representando al vendedor, 25, señorita. Eso es lo que le voy a dar. Lo otro, marcar la línea 89, donde dice financing. Hay gente que llena todo esto y no marca eso. Entonces, ¿qué tipo de financiamiento es ese? Eso es una oferta cash para mí, ¿me entiendes? El hecho de que esté llenado aquí no quiere decir que aplica esto. Entonces, nosotros también, como listing agents, si recibimos una oferta y eso no está marcado, rechace esa oferta y dígale, mira, tu oferta está incompleta. Posiblemente le interese a mi cliente, pero necesitas ¿qué? Llenarla correctamente. Se te olvidó marcar aquí, colega, en la línea 89, qué tipo de financing es. ¿Es cash o es financiado o es una asunción o es un purchase money mortgage, lo que tú estás diciendo? No que yo llene eso, sí, bestia, pero entonces, márcalo. ¿Ok? 30 días, ¿qué tipo de préstamo? ¿Qué tipo de... Esto hasta me parece absurdo que pongan fijo o ajustable o esto, pero bueno, seguimos la historia de ellos, ¿verdad? Y recuérdense, el interés inicial de ese préstamo, ¿no? De tal manera que sea un leeway de que tu cliente pueda retirarse si las condiciones del interés son muy altas en la aprobación y él no está en consecuencia de acuerdo con eso. El término de años y obviamente en la línea 97 que lo brinqué es que él realizará un esfuerzo diligente en aplicar, en someter la aplicación de préstamo dentro de un periodo de ¿qué? 5 días, dice ahí si se deja en blanco. No lo deje en blanco. En duda coloque 5 días. ¿Ok? Después tenemos que este párrafo de la 102 a la 105, donde habla que si el comprador falla en mostrar esfuerzo diligente. Y lo más importante, ¿qué se refiere a esfuerzo diligente? Entregar documentos e información requerida por el ente en tiempo comprendido y lo otro, pagar por él. Appraisal. Vean ustedes, ahí no dice que el appraisal tiene que estar realizado. ¿Lo vieron? Solo pagar por el appraisal. Ahora, si el appraisal no está hecho en los primeros días de aprobación, los 30 que vamos a suponer pediste, entonces ya el appraisal no constituye una excusa para retirarte del contrato. ¿Entendieron eso? No era como el contrato anterior, que hasta el último día yo hacía el appraisal y si no daba, me podía retirar. Aunque tenía la carta de ¿qué? De aprobación. Hoy en día no. Si pasaron los 30 días, si su lender hizo o no el appraisal, eso ya no es una excusa para retirarse. ¿Ok? Ni las condiciones de la propiedad. Ahora dice aquí, o sea, la 111 que dice, el derecho que nosotros tenemos como listing agent y como buyer agents a recibir información perteneciente ¿a qué? Al estatus de ese loan. ¿Okay? Después habla sobre si el comprador no puede obtener esta carta, pero decide continuar, debe notificar por escrito al seller de
buyer ability to obtener, que el buyer, ¿verdad? Está satisfecho de obtener esa loan approval. Porque si no él notifica eso, ahora el seller tiene el derecho ¿qué? A cancelar el contrato en los primeros 3 días y dárselo a otro, ¿no? Y entonces tu cliente que perdió las inspecciones, el tiempo y todo lo demás, ¿verdad? Pero una pregunta, Juan. Listo, él notificó en ese periodo de 30 días de que él va a continuar con el préstamo y pasan 7 días. Todavía sigue mi cliente con la potestad de decir ya yo no te lo quiero vender porque han pasado 7 días. No. Él nada más tiene los 3 primeros días para retirarse si tú no notificas. Pero si tú notificas, el vendedor no se puede retirar. Él está obligado el contrato hasta el día del cierre. ¿Ok? Él sigue obligado hasta el día del cierre. Ahora, ¿qué pasa después de ese día? Si el appraisal no da, eso ya no es una excusa. La única opción que tienes es que la que dice acá, si las condiciones de la propiedad no se dan, puedes retirarte el contrato y te van a volver tu depósito. ¿Ok? Pero si el comprador notifica antes de los 30 días de que no le aprobaron el préstamo, o el día de aprobación del préstamo, y que decide retirarse, también le devuelven su depósito. ¿Por qué? Porque él no fue aprobado. Pero la condición principal que debe haber es que debe haber ¿qué? Pagado por el appraisal. Esa es la clave. O sea, antes de tú mandar una cancelación de contrato durante el periodo de aprobación, make sure que tu buyer vaya y pague ese appraisal de una vez. Bueno, no importa. No se hizo el appraisal, le van a devolver su dinerito, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si no ha pagado y usted está lidiando con un listing agent como yo, ¿qué le va a decir el listing agent? Lo primero que va a llamar al mortgage broker y preguntarle, mira, el cliente pagó por el appraisal. ¿Qué va a decir el mortgage broker? No. ¿Verdad? Porque él no puede mentir. Me dice sí. Mira, ¿me podrías mandar una copia de ese recibo? Para poderle devolver el depósito al cliente. ¿Y ustedes creen que ellos van a falsificar fechas y eso de cuándo se pagó? No. Ustedes están viendo la importancia. Bueno, pagó el día 29 la appraisal. Bueno, pagó, papadito. En ninguna parte del contrato dice que él tiene que pagar el día 1. Entonces, recuérdense, voy a cancelar el contrato. Antes de exagerarme, espérate. Tenemos la carta de negación. ¿Pagaste por el appraisal? Sí, listo. Tenemos la seguridad de que nos pueden devolver ¿qué? El depósito. ¿Ok? Esa es la moraleja y el aprendizaje que se tienen que llevar de esta cláusula. Listing agent, ¿cuál es la moraleja? Que ahora lo tenemos todo a nuestro favor. ¿Verdad? Sí. Sí. Ahora te pongo que 25 días. No hiciste el appraisal en esos 25 días, no importa, ya no te puedes, ya no te tengo que devolver el depósito porque el appraisal no dio. Eso ya es tu problema. No me notificaste, te quedaste calladito, te voy a mandar a comprar un velón en público y te lo voy a regalar. Sigue rezando, perro, porque ese depósito también se jodió. Sí. ¿Tienes alguna clase de estrategias y como de este tema para el tema del listado de casas? ¿De cuál estado de casa? No entiendo. Para casa, para listar casas. O sea, dices tú entrenamientos para become a listing agent. Sí, claro. Yo di uno hace como 2 o 3 meses atrás, pero voy a volver a dar uno, no esta semana que viene, sino la siguiente semana, antes de Thanksgiving. ¿Ok? So, de listing son 4 días, ¿no? Porque primero, el primer día es la transformación de usted. Sí. Para ser listing agent tienes que tener un estado mental diferente. Como les decía, tienes que, primero, estar puesto al rechazo. Estar dispuesto al rechazo. Sí. Si usted es una persona que el rechazo lo afecta, tiene que trabajar en eso. Pues recuerden, el rechazo es, miren, yo siempre lo pongo, yo voy saliendo de mi casa, usted va saliendo de su casa y se está montando en su carro y el vecino la ve o la vecina y le dice, buenos días, ¿cómo estás? Oye, qué bien, qué bonito tienes el pelo, que tengas buen día. ¿Cómo sale? Uno de vaina y cabe en el carro ese, uno después, ¿sí o no? Y se va uno, dice, y uno llega a la esquina de la casa y dice, wow, qué bien, ¿no? Me salió bien ese peinado, oye, qué bien. Y uno, ya las energías van para arriba. ¿Verdad, sí o no? Ya te sientes que vas a conquistar el mundo. Mismo caso, usted va saliendo de la casa y,
perra, desgraciada, qué fea, horrible. Ni me hable. Le destruyó el mejor día que uno tenía. ¿No es así? Entonces, el rechazo hay que saberlo, aceptar. Y no se debe ver como un fracaso, sino, hey, es la oportunidad de ¿qué? De corregir, aprender. ¿Qué fue lo que yo hice? Por ejemplo, ustedes creen que yo, o sea, yo en muchas oportunidades fui rechazado y sigo siendo rechazado en muchas circunstancias, bien sea por mi lenguaje, bien sea, ¿será que tengo mal aliento, verdad? O tu forma de vestir. Señores, eso es importante, ¿no? Aunque usted quiera decir que no, es lo más importante. Vean ustedes, yo siempre les pongo el caso. Un día fui a llevar a mi hija al doctor, ¿verdad? Y bueno, saben que lo hacen esperar uno en un salón, ¿no? Ahí, mientras estamos esperando, que ya le tomaron la temperatura, queda todo. De repente entra este supuesto doctor, ¿no? Y su uniforme, que ahora vienen así como vestidos como eran los enfermeros en los planetas de nosotros, ¿no? No con la batota así, que eran de lo más impresionantes, sino que ellos vienen como más casual. Pero con su uniforme, tú sabes, ese verde. Pero estaba como si lo hubiese sacado de una botella, de lo arrugado que estaba. Yo no me le quise acercar para decir huelía bien, ¿no? Pero yo cuando lo vi, mi impresión fue, dije, si este perro es así para vestirse, ¿tú crees que ese tipo tiene conocimiento de lo que le va a hacer la hija mía? Agarré a la hija mía y le dije, vámonos. Y él me dijo, hey, güey, ¿qué carajo? Espera, chico, pendejo, pan, y me fui. No le dije nada, es mi pensamiento. Asumí que esa persona no estaba calificada para atenderme. Entonces, fíjense en eso. A veces pensamos, ay, no, que porque yo soy, ay, a mí me tienen que pasar las cosas buenas, porque yo soy buen padre, güey. No, hijo. Sí. O, bueno, saben que los extremos son perjudiciales. Sí. Sí. ¿Verdad? Los extremos son perjudiciales. Entonces, usted sabe, siempre el equilibrio, que es el medio, es lo mejor. Entonces, el primer día es eso, hablarles de eso, entender la matemática de lo que es listing, porque te tienes que enamorar de eso, ¿no? Vean ustedes, mucha gente a veces no entiende por qué Buyer Agent, ay, que es más fácil, porque todo el mundo quiere comprar ya, porque cada comprador hay un qué, ¿verdad? Pero cuando yo soy listing agent, ¿cuáles son las ventajas? Que puedo hacer 2 comisiones. El listing agent, yo puedo manejar 10 listings, 15 listings, yo llegué a tener, eso fue el tope de mi carrera, pues 15 listings a la misma vez. Pero ¿cuántos compradores tú puedes atender a la misma vez? Mire, 2 y ya se está sacando los peos con las uñas, como dice mi abuela. Sí. 3 se está volviendo uno loco, ¿sí o no? Sí. Entonces van ustedes. Pero en la mayoría de los casos, hablo por mí, yo ya siento que sé ayudar mucho al comprador, ¿cierto? Ya estoy preparada para nuevas, para usadas, las ofertas, pero el listing no. Por eso, y para eso es la clase, es la preparación, es la preparación. Porque tienes que ir a subirle el nivel de confianza, a bajarle la resistencia. Todo eso, tienes que saber cómo leer las personas. Todo eso es parte del entrenamiento, porque el segundo día es acerca de los tipos de personas que existen, cómo leerlos. ¿Eh? Como por ejemplo, yo cada vez que me consigo con uno de ustedes, mi cerebro hace automáticamente, porque estoy ya acostumbrado, hace que un screenshot de tuyo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo recibes la información? ¿Cómo te gusta, verdad, la información recibirla? ¿Verdad? Y se lo puedo dar, por ejemplo, rápidamente un ejemplo, ¿verdad? De cómo usted, por ejemplo, si tú eres una persona que tu principal foco es que el auditivo, yo sé cómo. ¿Eh? Por ejemplo, aquí me voy a tomar este libertinaje, Margarita. Margarita es una persona que recibe la información primero aquí, en el oído. Ese es su primer carácter. ¿Ve? Hay otros no, que somos ¿qué? Las visuales. Hay otros que es cómo sentimos eso, ¿no? Cómo o sea, cómo es esa transmisión de esa información. Entonces, si tú logras leer eso en las personas, logras entonces entregar o sea, ser más propio e convincente a la hora de tu presentación. Y eso, por eso es que el training toma 4 días. ¿Ok? Toma 4 días verdaderamente focalizados, son 3 horas cada día, que
deben preocuparse por si lo van a hacer. Entonces, con esto terminamos la cláusula de financiamiento. No sé si alguien tiene una pregunta. Algo que había entendido la cláusula que tiene alguna incógnita. Tengo una pregunta con Ujú. respecto a la duda que tengo es, después de los 30 días, si, por ejemplo, no puedes conseguir aseguradora para la casa, ya eso no es responsabilidad, tenías que haberlo buscado antes de, ¿verdad? No, es una condición de la propiedad. Y eso puede, así Puede sea ser- 45 días, se puede retirar el comprador. Sí, porque es una condición relacionada con la propiedad, como lo dice aquí, en la cláusula aquí 126. Dice, si el comprador ha proveído una notificación por escrito del párrafo 8b descrito anteriormente y falla en cerrar el contrato, el depósito debe ser entregado al vendedor, dice allí, ¿verdad? Al menos que él sea por default del seller, que no puede entregar una titularidad clara, la mujer no quiere firmar o el cónyuge no quiere firmar, ¿verdad? Porque se arrepintieron, ya entonces en este caso el dinero es del buyer, no está en default. Y la segunda dice, property related condition on loan approval, specifically appraisal. O sea, ya el appraisal no va a constituir una condición de la propiedad, pero esas condiciones que no pueda ser asegurada, sí. ¿Ok? Eso sí es una condición. Ahora, ven ustedes, si tú nunca notificas, y es importante que entiendan esto, ¿qué pasaba si yo me quedaba calladito y no le mandaba por escrito que el comprador sí iba a continuar? Se convertía en cash, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces esto se elimina. Si después no lo puedes asegurar, eso no es problema. De ahí la importancia de ahora de notificar de que el comprador sí va a continuar en la transacción. Porque si se vuelve 8A, ahí ya no hay excusa. Si usted no puede asegurar la propiedad, eso no es problema. Aquí el problema es que transacción que cash. ¿Entendieron eso? De ahí es lo sensitivo aquí de la información. ¿Hay alguien ahí en YouTube o algo que necesite, que esté haciendo, tenga preguntas? Instagram, ¿verdad? En Zoom, Instagram. ¿Hay alguien con preguntas? ¿Alguien más con preguntas aquí? Lee las preguntas de Juan. Ahí está. Léelas en la pizarra. Leemos la pregunta. ¿Cuál es? Dice, si aún pagaste por el appraisal, no lo han hecho, pero el buyer quiere la casa, ¿se puede pedir una extensión? Claro que sí. Obviamente, recuerden, muy buena la pregunta porque se me faltó enfatizar sobre eso. Yo tengo un periodo de loan approval de 30 días. ¿Ok? Todavía el préstamo no me dan la aprobación. El mortgage broker me dice, ya el falta metido, tenemos que esperar. ¿Cuáles son las opciones que siempre tenemos? Una es, ¿verdad? Un adendum extendiendo ese día. Esa es la primera recomendación que yo les diría a ustedes. Siempre pidan extensión del periodo de ¿qué? De aprobación. Lo más seguro es que el listing le va a decir que ¿qué? Que no hay extensión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda opción? Retirarte del contrato para salvar el extra deposit, pero ya debes haber pagado ¿qué? El appraisal, no se les olvide. Y la otra opción es ¿cuál? Notifica que vas a continuar. O sea, que siempre se puede pedir ¿qué? Una extensión, ¿ok? Que es debería ser el problema número 1 a ser resuelto. La primera respuesta debería ser pedir ¿qué? Extensión del periodo de aprobación del préstamo, ¿ok? ¿Qué otra pregunta hay? Excelente. Ok, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta aquí? ¿Alguien más con otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, a los que le di su PIN de Realtor, ¿verdad? Quiero darle un mensaje porque no se los di, ¿verdad? Vean ustedes. Si uno va por la calle y no anda con ese PIN y va a cualquier parte, es un agente secreto. Sí, los agentes secretos nadie se lo ve. Vean ustedes en el caso aquí tenemos a Aisha que lo que pasa es que se tiene que quitar el suéter, ¿verdad? Pero donde llega es un agente secreto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he ido a consultas médicas, ¿verdad? O a cualquier lugar. Voy a que me cambie el aceite del carro. Hay que esperar muchas veces. Y uno encuentra a otra gente que está ahí esperando. Está Aisha ahí. Y entonces yo la veo y bueno, agente secreto. Para el carajo, ¿qué le voy a preguntar?
En cambio, van ustedes, yo veo aquí a Laundry, veo a Celia, veo a Margarita y les veo un pin. Todo el mundo tiene una pregunta de real estate, créanlo. Va a buscar una conversación. Error número 1 que cometemos, tratarle de vender a la gente. Primero crea build trust. Ese es la metodología de venta, build trust. Por ejemplo, yo lo primero que hago es interesarme por ti. Margarita, ¿qué es eso? ¿Y ese, pues, ¿cómo está? ¿Dónde eres tú? ¿Qué haces? Todo esto. Mira, cuando me preguntan a mí, yo estoy en el negocio de ayudar, de asesorar personas en el campo de los bienes raíces, pero sobre todo ayudar. Y ayudar por billete, no de gratis, coño. ¿Ok? Sí. Entonces, si uno se aprende eso y está todo el tiempo con su PIN, créanme que eso paga dividendos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia como resultado de siempre estar en display de tu negocio. Pero estén pendientes porque la gente, eso es el comienzo de un posible crecimiento en tu negocio. Entonces, con esto, bueno, los vemos mañana. Bueno, una despedida de esos muchachos que están ahí en Zoom que hacen ese esfuerzo, esos 26 personas de su casa para estar ahí o en su trabajo. Mañana la clase es referente a impuestos de la propiedad. Sí. Bueno, no era mañana. Mañana jueves, hay que ver si en la mañana o en la tarde. Bueno, la podemos hacer en la tarde, pues sí. Yo había dicho, pero si no, bueno, definan o mañana en la tarde o el viernes. Es acerca de impuestos, ¿ok? Property taxes. Es un, o sea, eso va a ser muy difícil complacer a cada uno porque hay gente que me está diciendo que quieres en la mañana, otros quieren en la tarde. Bueno, el que no, para eso está Zoom y si no la clase queda grabada. Claro, no hay nada como, ¿verdad? En vivo y en directo, ¿no? Sí. Pero, bueno, cuadra eso allí porque es un tema de importancia para nosotros, es relevante, pero entenderlo, el saber qué es homestead, cuál es el beneficio realmente, cuál es el assessed value de la propiedad, cómo lo puedo ver, cómo calcular eso a la hora del cierre, de que la compañía de título no está robando a mi cliente por ventajear al vendedor. O sea, ¿cómo puedo pelear todas esas condiciones? ¿Ok? Porque recuerden, en esas compañías de título, y ahí me están escuchando, compañías de título, especialmente el abogado con que yo hago las transacciones, también hay dinosaurios y animales bestias que se equivocan. Sí, que se equivocan. Yo también soy uno de ellos. Yo me he equivocado. ¿Ok? Pero, ¿verdad? El problema no es la equivocación, es aceptar y rectificar. Pero para poder pelear con las compañías de títulos, porque ellos se creen dioses, tienes que tener argumentos. Y esa es la clase de saber de impuestos. Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, entonces clase de taxes, ¿ok? Sí. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Pasó, doctor.